Bienvenidos a este impacto político que estamos iniciando a 5 semanas. 5 semanas faltan para la elección final, la elección del mes de octubre, donde vamos a definir quién va a comandar los destinos de este país. Bueno, está como la suerte media echada, ¿no? A pesar de que vieron que el presidente lanzó como una campaña media heroica. El hombre ahí está a través de las redes sociales. Ahí estamos viendo el Twitter. Dijo, la elección aún no sucedió, dijo, o sea, pasando por arriba nuevamente las PASO. El jueves pasado lanzamos la convocatoria para participar de la marcha del Sí se puede. 30 encuentros en 30 ciudades, a un estilo Rolling Stone, ¿vieron? 30 ciudades, 30 recitales, podríamos decir, hasta culminar la elección del 27 de octubre, a la que llegaremos totalmente decididos a ganar. Podemos decir que se lanzó el Sí se puede Tour. Una cosa medio extraña. Los números no lo acompañan. Hoy se publicó otra encuesta, los amigos de Página 12 publicaron una encuesta en la cual dice que, bueno, no le va nada bien al presidente. Es más, se amplía como la diferencia con Alberto Fernández. Claro, a ver, en materia de resultados nada lo acompaña el presidente. Es decir, de las PASO para acá, todo ha empeorado. Ya estaba mal, pero de las PASO hasta acá, todos sabemos y lo vivimos diariamente que todo está peor. Es más, habló Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel en economía, refiriéndose a la situación argentina. ¿Qué dice Joseph Stiglitz? Macri y el FMI provocaron el desastre que estamos viviendo hoy en la Argentina, claro. El economista afirmó que la política económica del gobierno fue una apuesta fallida, respaldada por una comunidad internacional enceguecida por modelos caducos. El experimento neoliberal ha sido un fracaso espectacular. Esto es lo que dice Joseph Stiglitz, y que también obviamente dice que ha sido un crítico del modelo macrista y en más de una ocasión predijo que la Argentina podría terminar como Grecia y el dólar en la estratosfera, ¿no? Hay mucho miedo por lo que pase con el dólar después de la elección de octubre, claro. Ya hay un antecedente y apareció esta señora, la ex titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, conocida por todos nosotros. Bueno, ¿qué dijo Christine Lagarde? Porque acá me parece que, de no haber aparecido el fondo, ella cree que la cosa en la Argentina hubiese sido peor. Peor que no sé qué. Tenemos números para compartir, es decir, cómo inicia la campaña. ¿Vieron? Habrán visto los spots y habrán notado que no es muy, no hay ningún número que el gobierno pueda decir lo acompañe. Pero en cualquier índole, ¿no? Porque ahora vamos a repasar algunos números en materia económica, pero también podemos decir que en materia política, en materia institucional, ha sido un desastre. Pero miren esto, vamos a repasar, por ejemplo, esto es el gobierno, promesas 2015 versus la realidad, lo que muchos no te muestran y que nosotros tratamos de que te des cuenta. Es decir, independientemente de que nosotros te mostremos los números, vos lo estás sintiendo acá, porque lo estás viviendo. A ver, pobreza cero, ¿se acuerdan? Aquella, también esa compuesta aparece el lanzamiento de campaña de la pobreza cero. Bueno, va a terminar el mandato con el 40% el presidente Macri, de pobreza, ¿sí? Lo recibió con menos del 30%. Es decir, hay 4.100.000 nuevos pobres. Algunos dicen que el número va a ser mayor a la finalización del mandato en el mes de diciembre. La inflación. ¿Se acuerdan cuando decía que iba a llevar la inflación, que era una pavada bajar la inflación, y que él la iba a llevar a un dígito para el fin del mandato? Él dijo que para el final del mandato la inflación iba a estar en un dígito. Supongamos, no sea 6, que sea 9, 9,99 para hacerle precio. No, la inflación, los aumentos se han disparado en los casi 4 años 258%. Y es acá el miedo, porque cuando uno empieza a ver, después vamos a ver números de devaluación. Claro, la devaluación fue casi el doble, que es la depreciación de la moneda. La desocupación del 5,9 la pasó al 10,6, que es el último número que se conoció esta semana. 10,6%, lo más alto en los últimos 14 años. Es impresionante, 250.000 nuevos desocupados, más que un año atrás. Ahora, cuando el presidente Macri termine el mandato, que todavía le quedan unos meses, bueno, casi 2,5 millones de desocupados tiene la República Argentina. Porque no se genera trabajo, porque la industria está parada. Es decir, es tremendo. ¿Qué más podemos compartir? El aumento de nafta. Vieron que el gobierno había hablado de un congelamiento por 3 meses. 35 días le duró el congelamiento, porque esta semana lo sacaron, digamos, mediante un decreto, y ya aumentó 4%. En la gestión Macri, 250% es lo que ha aumentado el combustible. La devaluación, este es el número que me parece que hay que ver. Esto es lo que se ha depreciado la moneda argentina.
548,6%. Una animalada. En línea podemos decir con lo que han hecho con los billetes. Vieron que le pusieron animalitos ahora, que para Marcos Peña le parecía que tenían más vida los billetes, ahora un gestito que tenían por ahí. Bueno, una animalada, 548,6% es la devaluación de la moneda argentina desde que el presidente Macri asumió su gestión. Los jubilados es un capítulo aparte, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, diciembre de 2017 se modificó la ley de movilidad jubilatoria. ¿Se acuerdan cuando decían en ese momento, bueno, todos decían, pero van a cobrar menos con ese número? Sí, bueno, van a cobrar menos en esta primera, la del mes de marzo, pero después van a ver que van a cobrar mucho más. Nunca pasó eso, nunca pasó. Y esta semana que pasó, se conoció la noticia que en octubre hay 1.100.000 jubilados que van a cobrar un retroactivo. Y uno dice, bueno, en buena hora, ¿quién puede negar que los jubilados cobren un retroactivo? ¿De cuánto va a ser el retroactivo? Porque acá está el número. Va a ser apenas de 54 pesos. Es más, fue tapa del diario Clarín. 1.100.000 jubilados que ya vienen perdiendo van a cobrar en el mes de octubre un retroactivo de 54 pesos. Absolutamente nada. Fíjense, un jubilado en el año 2015, trasladado esto al dólar, para un poco ver la comparación, cobraba 455 dólares. Hoy, un jubilado cobra año 2019 209 dólares, casi la mitad de lo que cobraba cuando inició esta gestión. Y obviamente la fuga de capitales, porque acá hay un número que en algún momento todos decimos, se va a tener que averiguar, se va a tener que investigar dónde fue esta plata. La fuga de capitales al día de hoy es de 81.089 millones de dólares. 81.089 millones de dólares. Lo escuchábamos al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cuando justamente mencionaba esto. Decía que Dujovne le sacó la única ley que restringía el juego de los capitales golondrinas. Y es verdad. Totalmente cierto, ¿no? Porque, a ver, Macri dijo, ya terminamos en materia de infraestructura. Lo dijo el presidente, no es algo que estamos inventando. Él dijo que se habían terminado 7.600 kilómetros de rutas y autopistas. Cuando uno va a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el número real es 461 kilómetros. ¿Qué es el resto? ¿Cuál es la diferencia entre 461 y 7.600? Bacheo. No es que se construyeron nuevos, no, se puso asfalto, se hizo algún bacheo. Pero hay una diferencia enorme. 7.600 kilómetros de ruta, que para el presidente es lo que se hizo. Bueno, no es cierto. Son 461 kilómetros de ruta. Así como una ruta a Mar del Plata. Es todo lo que se hizo. Y el aumento de la luz, porque tenemos que decir, ¿saben cuántos kilómetros de nueva red de alta tensión se han construido durante la gestión del presidente Macri? Red de alta tensión, es decir, lo que nos trae la luz hasta casa. ¿Cuánto han puesto las compañías? 0 kilómetros. 0 kilómetros ha construido. Sin embargo, ¿se acuerdan que decían, no, hay que invertir en infraestructura, no se queda sin luz y toda esa historia? 3.500% ha llegado el aumento de la luz en un gobierno que verdaderamente ha hecho un desastre con todos nosotros y que obviamente es insostenible. Sin embargo, lanza el gobierno, comienza en Barranca de Belgrano la semana próxima, 30 ciudades, 30 días, a un estilo de Rolling Stone, decíamos, ¿no? El Sí se puede tour va a salir y el presidente cree que es posible ser reelecto, a pesar de todos estos números. Hay que decir que, más allá de lo que te mostramos, los propios, porque nadie puede negar que Carlos Melconian ha sido un hombre del espacio Cambiemos, recordemos que ha sido presidente del Banco de la Nación Argentina, también se refirió, porque vieron que mañana el Hernán Lacunza, el ministro de Economía, va a estar visitando al fondo a ver si le liberan los 5.700 millones de dólares pendientes todavía del último desembolso. ¿Qué dijo Melconian? Advirtió que la situación económica es frágil y que la relación con el Fondo Monetario Internacional está cortada. Estos son los términos que utilizó Carlos Melconian, que la semana pasada hablaba, ¿se acuerdan? De la teta de la vaca, de cuántos terneros comen, bueno. Esta es la situación. El economista sostuvo que la sociedad argentina debería reclamar que no haya más déficit fiscal. Explicó que los gobiernos, la solución emitiendo moneda o tomando deuda y siempre termina mal. Y vamos a meternos ya con estos temas porque verdaderamente es un espanto prácticamente. Está con nosotros Juan Carlos Julio, está Néstor Pitrola, está Cynthia Houghton, que es candidata a vicepresidenta, con alguien que también viene del espacio como José Luis Gómez Centurión, que vienen del espacio de Cambiemos, ¿no? Digamos, han estado trabajando con ellos.
Y hoy están fuera de ellos, o sea, han creado un espacio político en el cual han decidido ir por las de ellos. Gracias a los tres por estar. Cintia, comienzo con vos. ¿Qué te desencantó de la política de Cambiemos? Bueno, primero, gracias Rodo por tenerme aquí en tu programa. Primero, bueno, yo entré en la política junto con Ricardo López Murphy y después estuvimos en un frente común, pero yo nunca fui del PRO, sí he compartido espacios en la banca como diputada. Y después como diplomática de carrera estoy trabajando para el gobierno, pero porque soy funcionaria del Estado. Y la verdad es que en este momento entiendo que no se ha tomado un buen rumbo económico, entiendo que este gobierno cuando inició su gestión había hecho muchas promesas que no las cumplió, que quizás las tenía que haber resuelto en un inicio, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma impositiva. Hoy en día las empresas están cerrando, las pymes y los comercios, porque hay un nivel de impuestos, digamos, altísimo, y hay que reducirlo, y la verdad es que no hicieron esa reforma en el momento en donde estaban entrando. Entonces, junto con Juan José Gómez Centurión, que él también trabajó, es cierto, para este gobierno, pero vio que no estaban resolviendo el problema de la gente, bueno, es que nosotros estamos con una propuesta distinta, con una propuesta que pretende justamente ir a fondo con todas aquellas cuestiones que hacen a una reforma total del Estado, porque por un lado decimos que tenemos que reducir, por supuesto, los impuestos, pero del otro lado hay que compensarlo. ¿Cómo? Bajando el gasto político, no el gasto público, el gasto político que está inmerso en todo el gasto público. Néstor, recién mostraba esos números, ¿no? Que, bueno, lo dijo Steve, son un espanto, por uno lo quiera ver. Sin embargo, el gobierno se lanza otra vez, digamos, como que se relanza. Es una campaña de marketing, ¿no? Sí, tiene que defender las pocas posiciones que les queda, los diputados, el aparato radical, alguna posición como la de Larreta. A mí, los números que vos mostraste son demoledores. Lo que nos interesa destacar desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda Unidad, es que no es una crisis cualquiera, por sequía, por un tsunami. Esto es una crisis capitalista, porque el fracaso de esta tentativa capitalista es en todos los frentes. Si vos mirás, el Banco Central está quebrado. Si mirás en el tema energético, no pudieron sostener el congelamiento de 3 meses, a los 35 días aumentaron, porque estamos rehenes de la dolarización de tarifas en boca de pozos. Son los contratos del saqueo petrolero. Nosotros los cuestionamos a fondo, planteamos la nacionalización. Yo creo que son problemas de fondo y lo mismo hemos entrado en el 9º default en la República Argentina, que es lo que acompaña a los 4,5 millones de desocupados. No salimos de esta crisis capitalista con la agenda del FMI y con esta agenda de venir por reforma laboral, cuando el 60 o 70% de los argentinos ganan menos de los 33.000 pesos de línea de pobreza. ¿Qué quieren? ¿Que la gente pague para ir a laburar? Es impresionante. Es impresionante, pero esto quiero colocarlo, el problema de la agenda de reforma laboral es uno de los motivos de fondo para votar los candidatos y los diputados del Frente de Izquierda, porque está en la agenda de toda la política oficial. Juan Carlos, el ministro de Economía viaja, a ver si le desembolsan los famosos 5.700 millones de dólares, y está reperfilando la deuda. Es decir, esto que término reperfilar es defoltear la deuda, no es otra cosa. ¿Cómo ves Porque no sé si se le está dando la gravedad que es esto. Mira, yo creo que lo grave es lo que vos acabás de describir. La política, gobernar, tiene que ver con la ciudadanía, con el pueblo. Si no, son abstracciones y tecnicismos. Los resultados están a la vista, por los frutos lo conoceréis. Por lo tanto, no quiero reiterar todo lo que vos ya dijiste y lo que dicen la gran mayoría de los analistas políticos, las estadísticas, etcétera, etcétera. Estamos ante una catástrofe social que involucra a la mayoría de los trabajadores, involucra a las clases medias, a los profesionales, a los científicos, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que el eje del debate, de ninguna manera, es lo que plantea Cintia, que es profundizar. Es que el fracaso de este modelo es porque no fue lo suficientemente profundo ni lo suficientemente neoliberal. Eso es en general lo que dicen los editorialistas de La Nación, del Clarín, etcétera, etcétera. Yo creo que el modelo económico-social del macrismo
fracasó, como fracasó el de la dictadura, que es similar, y como fracasó el del menemismo, que es similar. Por lo tanto, acá la cuestión central es, en los términos de la democracia, el 27 de octubre, alterar radicalmente este modelo e ir a un modelo de carácter distributivo, popular, que es el que plantea Alberto Fernández y Cristina Fernández. Está claro, acerca del Fondo Monetario, lo dice Alberto reiteradamente, para mí lo central es aumentar los salarios, aumentar las jubilaciones, que haya mercado interno, que haya consumo, y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Para mí, por allí va el eje de los próximos tiempos. Por eso lo central es fortalecer la propuesta de los Fernández el 27, que tengan una gran legitimidad política para enfrentar a estos sectores tan poderosos que ya están exigiendo que hagan lo mismo que Macri, aunque es un contrasentido que no va a ocurrir. Sin embargo, le reclaman y le exigen eso. Ahora, el presidente, vieron que hace unos meses le preguntaron si quería seguir, obviamente, cuando se lanzaba a la reelección. Él dijo que iba a hacer lo mismo, pero más rápido. ¿Se acuerdan cuando dije qué modelo va a seguir? Lo mismo, pero más rápido. Ahora, fíjense esta información, ¿no? Los exportadores que, a ver, si hay un sector en este país que han ganado en estos 4 años, son los exportadores y el sector financiero. Ahora, los exportadores están advirtiendo al gobierno que los dólares de la soja retenidas llegarán luego de las elecciones. Es una especie de soltarle la mano, entiendo yo, en una reunión que tuvieron con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el titular del Banco Central, Guido Sandleris. Ahí plantearon de que quedan 25 millones de toneladas sin vender por el clima de incertidumbre económica. Este es el tema, me parece, la incertidumbre económica. Hagan su mayor esfuerzo por incrementar la liquidación, fue el planteo que les hizo el gobierno en su momento, pero los exportadores le contestaron que la soja que está retenida en el campo difícilmente, repetimos, difícilmente se venda antes del 27 de octubre. ¿A qué? ¿A causa de qué? De la incertidumbre económica, incertidumbre que tienen que ver con estos números que mostrábamos antes. Es decir, hoy nadie quiere hacer nada. Es decir, la gente, digamos, el que puede hacer algo, porque hay muchísima gente que el dinero no le alcance, cada vez menos, recién mencionaban de cuánto se necesita para llegar a fin de mes. Fíjense el nivel de sueldos que hay. Es decir, hoy la incertidumbre que se vive es total. Ahora, ¿cómo se puede seguir así? Se empiezan con las especulaciones, el gobierno que dice que hay muchos que quieren que entregue el poder. La verdad que nadie está pidiendo nada. Lo que le están pidiendo al gobierno es que reaccione, me parece. El gobierno no tiene capacidad de reacción porque es un gobierno debilitado y deslegitimado por el pronunciamiento popular en contra del gobierno, en contra del modelo, en contra del presidente Macri, en contra de Vidal, e inclusive creo que hay que involucrar a Rodríguez Larreta, porque forma parte con Macri y con Vidal de la gran tríada del neoliberalismo responsable de todo esto. El gobierno, francamente, creo que no tiene chance. Las medidas que tomó, que tuvieron algún resultado desde el punto de vista del sistema cambiario, pero fueron tardías, las hace sin convicción y está deslegitimado políticamente. En cuanto a lo que vos decís de lo que le dicen los agroexportadores y los muchachos de la sociedad rural, hace 150 años que hacen lo mismo y en realidad han sido uno de los principales que sustentaron a Macri. Como dijo alguien alguna vez, así le paga el diablo, porque en realidad esos son íntimos amigos de él, a los que ahora va y le pide por favor que exporten. En realidad ellos no van a hacer ninguna otra cosa que no sea potenciar su tasa de ganancia y su propio interés. Sí, a ver, algo que yo quería mencionar, estoy recorriendo mucho el conurbano, hoy estuve en Solano, estuve en Villa Itatí, estuve en Boulogne-sur-Mer, y lo que veo ahí es que la gente, sobre todo en las comunidades religiosas, ¿no? Me decían, mira, hasta hace poco teníamos un merendero y ahora tenemos 5 comedores. O sea, la necesidad está, es cierto. Usted mencionaba que por sus frutos lo conoceréis, y yo creo que, y es lo que decimos con Juan José Gómez Centurión, hemos conocido este gobierno y los gobiernos anteriores, y los niveles de pobreza no han cambiado. Por lo tanto, lo que nosotros le decimos a los argentinos es que prueben algo distinto. Y ahí estamos viendo un poco los números que tienen que ver con los exportadores y las decisiones que toman los exportadores. Lo que tenemos que entender es que el Estado, digamos, no puede estar, pidiéndole al sector productivo
que resuelva los problemas que el Estado tendría que haber resuelto, pero que en realidad el problema de fondo es anterior, porque nosotros lo que proponemos es un Estado que deje actuar al sector productivo, que verdaderamente le dé las herramientas para que pueda competir, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo, y eso, ¿cómo se hace? Con menos intervención del Estado. Y el Estado tiene que intervenir en donde haya una gran necesidad. Lamentablemente, lo que tuvimos no lo pudo resolver, y lo que se viene, si es que viene del lado de los Fernández, va a ser una intervención en donde van a decidir a quién le van a sacar para darle a quién. Y lo que nosotros queremos es que todos puedan producir y tengan trabajo. Tenemos el mapa, ¿no?, de lo que es la desocupación, de cómo está conformada ese número que nosotros decíamos, porque, repetimos, el número que se conoció esta semana, del 10,6%, es lo más alto en los últimos 14 años. Si ahí tenemos el mapa del desempleo, el lugar donde más desocupación hay es del 13,4%, es en la ciudad de Mar del Plata. Córdoba, el 13,1%. Córdoba, que recordemos es el lugar por elección, digamos, que ha elegido, el único que ganó las PASO del gobierno ha sido justamente la ciudad de Córdoba. El Gran Buenos Aires, 12,7%, la provincia de Salta, 12,7%, Santa Rosa, 11,2%, Tucumán, 10,7%, en La Plata, 10,5%, Concordia, 10,4%, Bahía Blanca, 9,5% y Ushuaia y Río Grande, 9,4%. Este es el mapa del desempleo que les estaba mostrando. En el día de ayer, alguien con el que hablamos hace un tiempo, yo lo tomaba en algunas cosas una especie de gurú, porque desde que asumió el gobierno me viene adelantando cosas que pocos creían. Ayer dijo, el año que viene va a ser la peor crisis de la República Argentina, peor crisis económica. Estoy hablando del señor Javier Milei, que está con nosotros. Javi, placer verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Vos estás contribuyendo con el desempleo porque te dejaste de afeitar. Es verdad. Así, con un chiste. Decime una cosa, ¿dónde estás viendo, digamos, esto, digamos? Vos estás viendo, la crisis al día de hoy ya es tremenda, ¿no? Digo, pero ves peor el tema. A ver, la crisis ya está. Es decir, el Titanic ya le pegó al iceberg. Pero vos me acuerdo cuando me dijiste, hace como un año, cuando diciembre del año 2017, Marcos Peña interviene en la política económica, y dijiste, esto está terminado, me dijiste. Sí, eso lo que hizo fue precipitar los tiempos. Es decir, a ver, esto ya hoy está, digamos, registrado, digamos, en viejos programas, digamos, sí, claro, que hemos tenido. O sea, sobre las inconsistencias del programa fiscal del gobierno, esto no iba a terminar bien, era una cuestión de que se cortara el financiamiento. La realidad es que lo sucedido el 28 de diciembre del 2017 precipitó los tiempos. Básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Al avanzar sobre la independencia del Banco Central, se derrumbó la demanda de dinero, es decir, la gente empezó a huir del dinero. Eso hizo que, por ejemplo, el tipo de cambio saltara a 120%. Los precios mayoristas que venían a un promedio trimestral del 12 terminaron en 75. Lo que tiene que ver con los minoristas al consumidor, o sea, que venían en un promedio al 18, terminaron en 47. Sí, la actividad económica que se venía expandiendo al 4,5 terminó 2,5 abajo. Digamos, aumentó el desempleo, cayó el salario real 12 puntos porcentuales, te aumentaron los pobres y te aumentaron los indigentes, y eso era algo que te determinaba que el gobierno de Macri se terminaba. Hay una declaración mía donde le pido al presidente Macri que se haga cargo de esto y que empiece a tomar las medidas correctas y que pague los costos de todos estos desastres, y en lugar de hacer eso, ahora, pero no repotenció. Después de las PASO, ¿hizo todo mal? Es decir, no dejó macana por hacer, digo. No, pero, a ver, este gobierno viene con un diseño de política económica inconsistente desde el primer momento. Entonces, y la realidad es que cuando vos elegís el gradualismo como estrategia, el programa económico más parecido a este es el de la dictadura, ¿sí?, de Martínez Dios, es calcado. De hecho, lo único que no tenían en común era el tipo de cambio, que en el gobierno de Martínez Dios tenía la tablita, y en este, digo, la incorporaron al final después. Pero el problema ¿cuál es? Como vos no corregís el desequilibrio fiscal, no ajustás donde tenés que ajustar y le trasladás todo el ajuste al sector privado. Y lo destrozás al sector privado. Y como el que crea riqueza es el sector privado, a la larga la generación de riqueza cae. Por eso, digamos, el PIB per cápita se está destrozando, digamos, y estamos peor que en el 2011, por decirlo de alguna manera. Ahora, la realidad es que en ningún momento hizo las correcciones que correspondía. Nunca tocó donde tenía que tocar. Entonces,
bueno, esto no iba a terminar bien, ¿no? O sea, aparte, ya una vez que llegaste al Fondo Monetario Internacional, ahí estás en problemas. Bueno, ¿por qué? Fíjate que mañana va a ser, Hernán Lacunza, el ministro de Economía, viajó para ir a buscar esos 5.700 famosos millones. Está Guido Sandelés, el titular del Banco Central. Ahora, ¿para qué necesita esa plata el gobierno? Mirá, yo creo que el Fondo Monetario Internacional no le debería dar ese dinero, porque a la luz de los hechos lo va a malgastar. A ver, vamos a ponerlo en blanco y negro, porque Es un gobierno desesperado, ¿no? Está necesitando... Está bien, me importa un rábano que esté desesperado, pero no le puede seguir causando daño a los argentinos como lo está haciendo. A ver, el problema es el siguiente. Independientemente de quién gane la elección, digamos, al margen de que todo indicaría que solamente por un cisne negro podría llegar a ganar Macri, pero independientemente de quién gane, Argentina va a un default. De hecho, el default ya empezó. Vos hace un rato lo mencionaste muy correctamente cuando decís el reperfilamiento. El reperfilamiento es una mentira, es default. Claro. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás una obligación es un contrato que estipula capital, intereses y tiempo, o sea, plazo. Si vos no cumplís el plazo, es default. Andá a preguntarle al tipo que estaba puesto en un fondo común de inversión que no le paga el gobierno, digo, ahora cuando tiene que pagar las cuentas. Digo, el tipo está haciendo malabares y encima no consigue guita en el banco. O sea, tiene un problema enorme. Es más, cuando el propio ministro de Hacienda dice, vamos a tomar los 11.000 millones de dólares que nos ahorramos en el pago de letes para intervenir en el mercado cambiario, vamos, ¿de dónde sacaste la plata? A alguien se la sacaste. ¿Está claro? Punto 1. Es decir, con lo cual, hacia el año que viene va a ser un default abierto, por decirlo de alguna manera. Argentina, para ser digno de crédito, tendría que tener un superávit primario de 4 puntos del PBI. Hoy el estructural de Argentina es 1,5 y con esta caída que está mostrando el PBI, digamos, vamos a estar abajo. Por lo tanto, digamos, a nadie que no mencione la necesidad de hacer un ajuste fiscal de 6 puntos del PBI, o sea, va a camino a un default. O sea, digo, es obvio porque no vas a conseguir la plata. La única diferencia es si va a haber o no hiperinflación. Bueno, la inflación es un espanto. Bueno, pero podría ser peor todavía, eso es lo que quiero ir. Es decir, si Argentina defoltea y evita la hiper, vas a ver la pobreza en el 50%. Si Argentina defoltea y cae en hiperinflación, la pobreza va a estar en el 75%. Vamos a ver algo que nunca vimos en la historia argentina, vamos a ir a una catástrofe colosal. Y desde mi punto de vista, como consecuencia del mal diagnóstico que tiene el gobierno y el Banco Central, donde se están reventando los dólares para tratar de contener al dólar, cuando el problema es una pérdida del poder adquisitivo del dinero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se están rifando las reservas. Y solamente te paso el dato para que te des una idea de la magnitud del desequilibrio monetario que tiene Argentina. Argentina tiene 10.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad. Y los pasivos monetarios, base monetaria, LELIX, que es emisión futura, o pases, que son como las LELIC, pero a un día. Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés el equivalente al tipo de cambio actual de 65.000 millones de dólares. Es decir, una relación 6,5 veces a 1. Sí, terrible. Te pido un minuto, aguardame un segundito que ya seguimos charlando. Quiero volver a la mesa porque quiero compartir un testimonio ayer de la expresidenta de la Nación, la actual candidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo en La Matanza, acto multitudinario, presentó el libro sinceramente y habló de políticas neoliberales. Escuchaba ayer o antes de ayer a Christine Lagarde poniendo cara de yo no fui, ahora diciendo, bueno, en fin, nos vinieron a golpear la puerta, nosotros no queríamos, en realidad, vamos, que vi luz, pasé y entré, no es así. Y me llevé 57.000 millones de dólares. Claro. Entonces, y recordé un encuentro el 23 de junio, a los pocos días de estar aquí en La Matanza, vino a la Argentina el entonces director del Fondo Monetario Internacional, Horst Kohler, que después fue presidente de Alemania. Viste que en Alemania la presidencia es honoraria, el cargo importante es el de canciller. Y me acuerdo que los invitamos a comer olivos, a él, a su mujer, estaba Alberto también, Alberto Fernández, bueno, había varios en esa cena en Olivos. Y fue una cena, por lo menos yo la viví como
esposa del anfitrión, un poquito tensa, porque el tipo no paraba de decir, y yo no voy a hacer nada que, lo que había dicho en el discurso, yo no voy a hacer nada que esté en contra de mis convicciones, y ustedes son responsables de todo lo que pasó. Y bueno, pobre, se dio ido con la comida atragantada acá, porque que te inviten a comer y que estén, pero muy, muy respetuoso todo. Ellos, el matrimonio muy respetuoso Néstor, pero vos ves esa cosa diferente y absolutamente constitutiva de un gobierno que pugnaba todos los días por legitimarse. Bueno, la diferencia, ¿no?, de cómo es el trato de un gobierno a otro, podemos decir, ¿no?, de lo que es este gobierno, el trato con el fondo, y lo que fue en aquel entonces el trato del gobierno de Néstor Kirchner. Sí, ahora paradójicamente, como dice Bonelli, ella, se refiere a ella, todos reclaman que se arme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque si no, no van a venir inversiones, si no, no se va a poder resolver el déficit fiscal, si no, no van a venir los 5.400 millones. Y en realidad, la experiencia del Fondo Monetario Internacional es una experiencia históricamente fallida, es una experiencia que ha llevado a perder la soberanía de la nación y a mutilar todos los derechos ciudadanos. Por lo tanto, es un anacronismo, francamente, pensar que acá el problema de este modelo de Macri es que fue gradualista solamente, como dijo el señor, y que hay que ir a resolver, a que haya un superávit fiscal todavía mucho más, o sea, un ajuste mucho más severo. Acá el problema no es el gradualismo, ni que Macri, como muchos de los macristas ahora dicen que es un burro, que es un torpe, que es un idiota, no falta ni un solo calificativo, aunque sea el presidente de la Nación, para no asumir que la culpa es el modelo, la culpa es la ideología y la culpa es de los intereses económicos que representan y a quienes defienden. Y por lo tanto está claro que lo que hay que hacer es un cambio copernicano, hay que ir a otro modelo que esté en las antípodas de y eso es lo que no dicen. Pero, Juan Carlos, un modelo... Yo no siento que esto sea un modelo, siento que ellos hacen medidas, porque lo único que hacen es tirar medidas, no orientados a un modelo económico, sino a ver cómo ellos recuperan. Es decir, el hecho que se hayan fugado 81.089 millones de dólares, eso digo, ¿a dónde fue esa plata? No quiero monopolizar, pero está claro que en economía la plata no desaparece, la riqueza no se esfuma, insisto, se transfiere de un sector a otro. Con este modelo se transfirió de las mayorías de asalariados, de trabajadores, de clase media, a favor de minorías. Y una gran parte, como todos sabemos, se fugó al exterior. Por lo tanto, es un modelo que tiene intereses clarísimos económicos. ¿Vieron que en una llaga? Porque los 88.000 millones de dólares de la fuga bajo este gobierno, que completaron una fuga que viene hace rato, no han ido ni a producción, ni a obra pública, ni a educación, ni a salud, lo cual indica que la deuda en su conjunto es un negociado. Por lo tanto, el problema de repudiar la deuda y el problema de investigarla y el problema de no pagarla y el problema de romper relaciones con el Fondo Monetario y sus planes y su reestructuración de deuda es el problema vital. Porque acá el déficit fiscal que dicen aquí que hay que superar y lo van a hacer contra el pueblo, contra los trabajadores, contra el sistema jubilatorio, lo tenemos por los intereses de la deuda, no por lo que cuestan los jubilados a los cuales le vienen desfinanciando el sistema. Entonces pongamos arriba de la mesa el problema que tiene la Argentina. Nos han endeudado bajo la forma de un negociado escandaloso que ha saqueado el país para fugar una cantidad de miles de millones que es equivalente a toda la deuda. Cintia decía recién lo del tema de la pobreza, que ella estuvo recorriendo el conurbano. Claro, y un lugar donde había un comedor, un merendero, ahora hay 5 comedores, digo. Eso tiene que ver con la pobreza. Un gobierno que vino con la promesa, o con, uno dice la expectativa, nadie creía que iba a poder llegar a ese número, pero bueno, estaba bien, digo, de ir a lo más bajo posible, de pobreza cero. Recibieron el gobierno con el 37% de pobreza, alto, sí alto. Perdón, ¿van a terminar con cuánto? 27 comenzaron el gobierno, 27 me corrijo, ¿van a terminar con el 40 o por encima? Recién Javier Milei también decía, guarda con lo que viene. Escuchen lo que decía Cristina ayer. La parte que viene, la Argentina que viene es una Argentina difícil, es una Argentina compleja, pero creo que
tenemos una gran ventaja. Lo que pasó... No, una sola no puede, si no son todos y todas, no se puede. Yo creo que vamos a tener una oportunidad, porque tal vez nunca, en ningún periodo histórico, político, estuvo tan cerca una política de la otra que se presumía que era la correcta. O sea, para simplificarlo, la política en blanco era esta, y yo decía, no, hay que hacer exactamente todo al revés de lo que están haciendo ustedes. Bueno, se comprobó que no, miren dónde estamos. Vinieron proponiendo pobreza cero y nos vamos con sanciones de leyes de emergencia alimentaria. Yo creo que todo esto nos va a obligar a todos a despojarnos todos de prejuicios, de preconceptos que todos tenemos unos sobre otros, partidos sobre otros partidos. No. En serio que la Argentina necesita debatir las políticas que se tienen que aplicar, porque además no va a servir decir esto hay que hacerlo porque nosotros ganamos las elecciones. No, eso no va a servir. En todo caso, esto va a haber que hacerlo porque es lo único que se puede hacer para que la gente pueda vivir mejor y podamos comenzar a desendeudar el país. ¿No? Cintia, ¿ves una Argentina más difícil? No, yo quería hablar de Cristina, porque la verdad es que una cosa es el mensaje y otra cosa es el mensajero. Y Cristina está siempre con su libro que dice sinceramente, y yo la verdad es que no le creo. No le creo porque cuando habla de pobreza y uno ve cómo vive, la ropa que se compra, los zapatos que tiene, o sea, no le creo que tiene ese amor por poder sacar a los argentinos que están, los sectores más vulnerables, sacarlos afuera. Eso por un lado. Por otro lado, ella, habla de él. Yo les cuento, yo también escribí un libro, más chiquito, pero que también se trata de él, y en este caso es el modelo de Jesús, que él sí hizo una opción por los pobres. Él sí nos enseñó a, desde un lugar de humildad y de compromiso, poder ayudar a aquellos que más lo necesitan. Y cuánto quisiera yo que los gobernantes, miren, hay gobernadores que hace 3, 4 gobiernos y sin embargo sus provincias tienen un nivel de pobreza alarmante y que ideológicamente participan en el mismo sector que el de los Fernández y están muy mal. Entonces no es el modelo el que resuelve la pobreza, no es el modelo, es los gobernantes. ¿Y dónde está puesto su compromiso? Gracias a los tres por haber venido. Nos vamos a una pausa. Vieron que comenzó la campaña y obviamente tenemos la publicidad política. Ya venimos.